Gloria a Dios. Estamos agradecidos con nuestro Señor por esta nueva oportunidad que nos permite, una nueva semana, un nuevo día para empezar. Gracias a Dios. Bendito es el Señor también. Gracias a Dios por sus bendiciones, sus misericordias, porque a pesar de las adversidades que se presentan, ahorita podemos decir no solo en un país, sino en todo el mundo, la mano de Dios no nos deja. Nuestro Dios nos sostiene cada día y en Él está nuestra esperanza y nuestra confianza. El avivamiento tiene que venir desde nuestro interior, de nosotros. A veces quisiésemos que fuese un avivamiento colectivo y es maravilloso, pero cada uno tenemos que aprender a esperar en nuestro Dios y reconocerle como nuestro Salvador y Señor. Gloria a Jesús. Me gustaría compartir una poesía que se titula Espérame, mi Señor. Gloria a Jesús. Y dice de la siguiente manera: espérame, amado Señor, espérame de mañana, cual canto de ruiseñor, melodía que de ti emana. Llegaré hasta ti, lo sé, bien segura estoy de ello. Inquebrantable es la fe si la imprimes con tu sello. Porque a veces se nos va la vida intentando ser el más grande, mas al dar cambios bruscos la vida, vemos que solo en Dios se es triunfante. No tome en cuenta, mi amado, cuando pretendemos grandeza. Es que no hemos madurado y se nos hincha la cabeza. Yo te necesito tanto, estar cerca de ti quiero. Eres tan puro y tan santo, y lejos de ti yo me muero. Por todo, perdón yo te pido, necesito de tu esencia, para nunca dejar en olvido tu grande amor y excelencia. Gloria a Jesús. Que el Señor les continúe bendiciendo. Aprendamos a esperar cada día a nuestro Dios, que Él es la fuente de la vida. Él es el que trae la misericordia a cada uno de nosotros y el avivamiento. Gloria a Jesús. Que el Señor les continúe bendiciendo.
llover sobre nosotros hoy. Haz llover, abre los cielos, Dios. Haz llover sobre nosotros hoy. Haz llover. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas, amigos que hoy nuevamente están con nosotros. Deseo que toda la bendición de parte de Dios y la paz de Jesucristo esté en sus corazones como siempre abundante, porque es necesario estar ahora con una paz dentro de nosotros. Son tiempos duros, se ha prolongado esta situación y sin embargo tenemos paz. Dios nos ha regalado la paz suya para estar en un buen ánimo. Así es que en esta hora, hermanos, bienvenidos nuevamente a estos estudios bíblicos, familia del Valle Ceniceros. Y bueno, pues vamos a dar inicio a nuestro estudio del día de hoy. Vamos a hacer una oración en este momento pidiendo a Dios que Él nos bendiga, que Él nos ayude, que Él nos abra el entendimiento y que comprendamos el día de hoy lo que hemos de aprender en el nombre de Jesús. Señor, gracias te damos. Te bendecimos, Señor, te honramos. Tú eres nuestra guía, tú eres, Señor, nuestra luz, tú eres nuestra fuerza, tú eres la salvación de nuestras vidas. Gracias, Señor, por permitirnos un día más estar ante tu presencia. Señor, y así abriendo la escritura tuya, queremos, Señor, encontrar en ella esa luz, esa sabiduría que necesitamos para nuestras vidas, para nuestra vida cotidiana. Yo te pido y te ruego en el nombre de Jesús que ayudes a nuestros hermanos que hoy nos están sintonizando, que tú les permitas, Señor, abrir el horizonte de su conocimiento y Señor, de su sabiduría para que ellos puedan entender esta palabra tuya. En el nombre de Jesús te lo ruego, Señor, y así lo esperamos porque así lo recibimos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, pues el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, muy importante. Es algo elemental para nuestras vidas, en nuestro desarrollo como cristianos, en nuestro caminar cada día. Y pues vamos a hablar del avivamiento. Quizá mucho hemos oído hablar del avivamiento. Pero primero tendríamos que hablar un poco de su antónimo, el apagamiento. ¿Por qué, hermanos? Es necesario contrastar ambas palabras y sus significados para efecto de poder darle relevancia a este tema. Apagamiento, dice el diccionario, es la acción y el efecto de apagar. Entre otras cosas, hacer que el fuego, la luz u otra cosa dejen de arder o lucir. También es hacer que algo cese o desaparezca. Es también hacer que algo pierda intensidad, pierda fuerza o viveza. Ahora bien, vamos a analizar el significado de la palabra avivamiento. La palabra avivamiento es la acción y el efecto de avivar. Como bien puede usted mirar un poco en esta gráfica que tenemos, esto nos da una ilustración y nos ayuda. Avivar es de estar vivo. Avivar, de dar viveza, de animar, es encender, acalorar, hacer que arda más el fuego. Sin duda usted se recuerda cuando ha estado tratando de construir o elaborar un fuego en su casa, en el patio de su casa o en el monte o en algún lugar. Usted necesita que el fuego se encienda, porque usted necesitará del uso de este fuego, ¿verdad? En el hebreo la palabra avivar es hayá, que significa revivir. Pero mire esto, significa conservar, significa guardar, infundir o preservar. Son palabras muy importantes que hoy vamos a usar. Y pues bien, para esto vamos a tratar el tema características de un avivamiento. Todo buen funcionamiento nace por el movimiento de un mecanismo. Esto lo sabemos. Usted no se sube a un coche y se va. No, tiene que hacer algo, tiene que meter la llave
en el encendido precisamente y darle vuelta para que todo el mecanismo del encendido entre en funcionamiento. Solo así empieza a trabajar el vehículo. Así que el avivamiento es la información de Dios incrustada en nuestro corazón para hacer su voluntad y solo su voluntad. Por cuanto Él nos preserva y nos guarda, Él mismo nos infunde vida, nos vivifica. ¿Qué significa ser vivificado? Significa vencer al yo interno. Queridos hermanos, el avivamiento no solo es alegría exterior. Por si por alguna causa usted entendía que avivamiento es algo que es externo. Avivamiento es una lucha constante, diaria, consciente y con responsabilidad. Poco a poco va a ir usted entendiendo el significado de estas características. Número 1, el avivamiento comienza desde adentro. No tiene mucho que ver con las manifestaciones externas, tales como la efusividad, la algarabía, el bullicio. Porque, por cierto, hay quienes vinculan el avivamiento con estas cosas. Si hablamos de efusividad, alguien que es efusivo es alguien que siente o manifiesta efusión, que viene siendo la expansión de los afectos generosos. Si hablamos de algarabía, esto es gritería confusa de varias personas que hablan a un mismo tiempo. Si hablamos de bullicio, es ruido y rumor que causa a la mucha gente. Es alboroto, es excitación de las pasiones o tumulto. Así que quizá usted pudiera haber relacionado en algún momento de su vida el avivamiento dentro de la iglesia con alguna de estas cosas. Algunas personas piensan equivocadamente que ellos mismos pueden provocar avivamientos en los demás, que pueden encender fuego en el ánimo de otros con tan solo gritarles o hablar con un cierto tono de voz llamativo. Pero debemos recordar que el avivamiento propiamente entendido no lo provee el hombre, sino Dios. Y no tiene una finalidad como la nuestra, sino tiene una finalidad distinta a la que nosotros podemos comprender. Nosotros estamos buscando animar a alguien, es decir, excitar los ánimos momentáneos, pero no así Dios. Dios es el avivador. El hombre no lo es. El hombre lo que hace es promover el ánimo en alguien, es decir, levanta el ánimo, no estés triste, le da algunas palabras de aliento, pero esa es otra cosa, eso no es avivamiento. El avivamiento, por ser intrínseco, demanda cambios radicales en las estructuras internas. Voy a leer Hechos capítulo 2, versículo 36 en adelante. Sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que estén lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común
todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor en todo o con todo el pueblo. Y mira lo último. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Quién? El Señor. El avivamiento lo da el Señor. Cuando el avivamiento comienza desde dentro, el Señor Jesucristo da inicio al mecanismo poderoso de la salvación, alcanzando a todos aquellos que nos escuchan testificar de Él. Así que si usted quiere estar avivado, empecemos por sentir la presencia de Dios en nuestro corazón, la presencia genuina. Modificar positivamente el comportamiento personal, familiar y social parece ser la manera apropiada de iniciar un avivamiento. Tenemos que empezar desde adentro. No puede ser que yo tenga una vida dudosa y disipada dentro de mí y querer avivar a otro. Eso no es posible. Nuestro entorno familiar y social desea mirar un verdadero cambio que muestre la genuina transformación que Dios ha operado ya en nosotros. Infortunadamente, el avivamiento es obstaculizado y frenado por el pecado. Entonces ocurre el apagamiento, tristemente. La acción y el efecto de apagar, recuerde. Hacer que el fuego, la luz u otra cosa dejen de arder o lucir. Hacer que algo cese o desaparezca. Hacer que algo pierda intensidad, fuerza o viveza. Esto es el apagamiento, esto es producido por el pecado en nuestras vidas. Aun cuando estemos en medio de una actividad de índole religioso, multitudinario, los gritos y las voces que ahí se comparten, pretendiendo animarnos, alegrándonos de manera efímera, solo lograrán que desaparezca momentáneamente nuestra frustración, esta debida al pecado. Pero cuando eso termina, hermanos, regresa a la condición anterior. Necesitamos luchar por apartar el pecado de nuestro corazón. Si hemos pecado, no debemos apartarnos de Dios, sino insistir, tratando de servirle a Él, aún en medio de la frustración que nos produce el haber pecado. Es como levantarse después de haber caído. No nos quedaremos en el suelo de ninguna manera. Número 2. El avivamiento tiene reglas específicas. El avivamiento viene a través de la palabra de Dios para dar viveza, para animar nuestro corazón más que aumentar un sentimiento o pasión externa. El avivamiento tiene que ver con esto. Un avivamiento tiene que ver no solo con decisiones inmediatas o espontáneas, sino con convicciones profundas, fruto de la presencia del Espíritu Santo en lo más recóndito del corazón. Esto es lo que es el avivamiento, convicciones profundas. Tales convicciones son las que nos impulsan a obedecer a Dios y a sus designios, aunque esto requiere la negación del propio yo. Esto es avivamiento. Negarse a sí mismo para no caer en el pecado. El pecado solo es el resultado del egoísmo que vivimos. Así que como regla específica debemos tener bien establecidas nuestras convicciones profundas. Y voy a leer el texto que se encuentra en segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. La promesa de Dios es simplemente maravillosa. El significado del uso de estos verbos
nos aclara de una manera sorprendente el amor y el perdón de Dios para nosotros y el deseo de avivar en nuestro interior su gran bondad. Le explico. Ocurre que los verbos humillare, oraren, buscaren y convirtieren se presentan aquí en un tiempo futuro del modo subjuntivo. Esto significa que tienen un matiz de improbabilidad. Luego aparecen los verbos oiré, perdonaré y sanaré. Y estos se presentan en un tiempo futuro también, pero del modo indicativo. Esto significa que tienen un matiz de realidad. Ha de cumplirse lo expresado por el verbo. Entonces viene la conjunción sí, cuando dice si mi pueblo. Y este sí denota una condición. Es una conjunción que denota condición. Solo hasta entonces llega el avivamiento. Le explico. Esos aspectos que he explicado acerca de los verbos es porque en nuestro castellano implican un maravilloso matiz de significado, hermanos. Entonces, cuando el Señor dice una cosa que pudiera parecer como improbable, luego Él promete, hace una promesa en tiempo futuro. Y los expertos dicen que este modo subjuntivo, este futuro subjuntivo no se usa ya hoy, excepto por algunos asuntos legales. Algunos asuntos legales en los gobiernos. Pero mire esto, qué interesante es saber que Dios mantiene su promesa cuando dice sí. Esta es la condición. En el capítulo 6, Salomón había pedido a Dios que tomara provisiones para el pueblo cuando éste pecara. El segundo libro de Crónicas, ese versículo 14 que he leído, dice, Dios contestó con 4 condiciones para el perdón, con el sí condicional. Dice, si se humillare, es decir, humíllate, admite tus pecados. Allí está el avivamiento. Número 2, si orare, orar a Dios pidiendo perdón. Esto es clave, hermanos. Tenemos que pedir perdón por nuestros pecados. Y buscar en mi rostro, es decir, buscar a Dios continuamente y volverse de los malos caminos, se arrepintieren. Hermanos, esto es trascendental. Nosotros hemos de comprender que la promesa de Dios es maravillosa. Él provee el recurso del avivamiento. Es Él, no el hombre. El verdadero arrepentimiento es algo más que palabras. Es un cambio de conducta. El avivamiento, hermanos, ¿sabe dónde comienza? Allí, en el arrepentimiento. Ya sea que pequemos individualmente o como grupo o como nación, el seguir estos pasos nos llevará al perdón. Hasta que no hayamos pedido perdón y nos hayamos arrepentido verdaderamente del pecado, entonces el Señor empieza a obrar, a escuchar esas peticiones de nuestro corazón. Dios responderá a nuestras oraciones sinceras. Ahí comienza el avivamiento. Número 3, el avivamiento tiene un seguimiento. Avivamiento es la restauración de la vida espiritual de creyentes e iglesias que, habiendo conocido la gracia de Dios y el nuevo nacimiento, se habían enfriado en su fe. Nosotros necesitamos encender la fe. También se habían perdido en su visión. Necesitamos recobrar la visión. Se habían vuelto al mundo. Necesitamos regresar a Cristo. Y habían sido ineficaces en el cumplimiento de la visión. Necesitamos comprender la importancia de cumplir la misión. Todo esto es parte de la restauración. Si alguna vez usted se ha alejado de los caminos y preceptos del Señor, regrese. Cristo le está esperando. Necesita usted pedir esa restauración. ¿Quiere estar avivado? Necesita ser restaurado. Amén. Dios tiene a su disposición y a la mía su restauración. El apóstol Pablo le dijo en una ocasión a Timoteo, allá en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos.
Y le dice en el versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En el momento de su ordenación, Timoteo había recibido dones especiales del Espíritu que lo capacitaron para que sirviera a la iglesia. Mire lo que le dijo allá en la primera carta, capítulo 4, versículo 13. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación, la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Al aconsejar a Timoteo que avives el fuego del don de Dios, Pablo lo estaba animando a perseverar en un avivamiento que solo Dios le pudo dar. El avivamiento Dios lo provee, no el hombre. Timoteo no necesitaba nuevas revelaciones ni nuevos dones. Él necesitaba el valor y la autodisciplina para aferrarse a la verdad y usar los dones que ya había recibido. Necesitaba continuar en la lectura, en la exhortación, en la enseñanza, elementos fundamentales para tener un avivamiento verdadero. Si salía valientemente en fe y proclamaba el Evangelio una vez más, el Espíritu Santo iría con él y le daría poder. Esto es avivamiento. Cuando usted usa los dones que Dios le ha dado, encontrará que Dios le dará el poder que necesita. Anímese, hermano, hermana. A mí me ha animado muchísimo escuchar a hermanos y hermanas que han hecho algo relevante en su vida, con su vida y con los dones que Dios les ha permitido. Me motiva para que yo también quiera servir a mi Dios. Dios da dones a los cristianos para que los usen en la edificación del cuerpo de Cristo. Esto es fundamental. Y da dones especiales a algunos a través de los líderes de la iglesia que sirven como instrumentos suyos. Le dice el apóstol a Timoteo en la primera carta, capítulo 4, versículo 12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Timoteo estaba experimentando gran oposición a su mensaje y a él mismo como líder. Su juventud en asociación con Pablo y su liderazgo se hallaban bajo fuego por parte de creyentes y no creyentes. Pablo lo anima a mantenerse firme. Querido hermano, cuando permitimos que la gente nos intimide, neutralizamos nuestra efectividad para con Dios. No permita que eso suceda. El poder del Espíritu Santo puede ayudarnos a vencer nuestro temor de lo que alguien pueda hacer o decir acerca de nosotros y así continuar haciendo la obra de Dios. Y por último, número 4. El avivamiento tiene resultados. Únicamente Dios le puede proveer al hombre el avivamiento. Y este avivamiento solo tiene un propósito: que el reino de Dios sea establecido en el hombre. El avivamiento se caracteriza porque sus resultados más impactantes no se dan tanto dentro de la iglesia como fuera de ella. Las conversiones masivas y el impacto del evangelio penetran profundamente las estructuras sociales y producen cambios significativos en ellas. Estos son resultados de avivamiento. A diferencia de la renovación, que es una operación interna del Espíritu Santo en la iglesia para que ésta exprese un cristianismo neotestamentario. Y también a diferencia del reavivamiento, que es una operación externa del Espíritu Santo moviendo a la iglesia a un fuerte testimonio evangelizador, el avivamiento tiene que ver básicamente con el efecto social de la operación del Espíritu Santo a través del testimonio de la iglesia renovada y reavivada.
Esto es avivamiento. El Espíritu Santo es el autor del avivamiento, pero para efectos y resultados eternos, no pasajeros, no anímicos. El avivamiento es la necesidad más grande de la iglesia cristiana y de la sociedad hoy en todo el mundo. No se lo puede organizar ni planificar, pues es algo que Dios da en su soberanía cuando, como y donde Él lo quiere. Solo nos resta disponernos en humildad y obediencia y esperar que Dios nos avive. Pero ya sabemos de qué forma. Históricamente hay una relación estrecha entre avivamiento y acción misionera. Como conclusión, quiero leerle el Salmo 51, versículo 11 en adelante, unos versículos nada más, como una súplica del rey David en un momento dado de su vida, cuando requería y demandaba del Señor un avivamiento, una renovación espiritual. Salmo 51, 11 dice: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Queridos hermanos, el avivamiento que estamos buscando, Dios lo genera. Es Dios el autor, Él es el avivador. Nuestro trabajo como animadores de alguien es correcto. Siga adelante, anímelos con palabras positivas, con palabra de Dios sobre todo. Sigamos adelante en cuanto a animar a los demás, pero no olvidemos, el significado de la palabra avivamiento tiene otros matices, quizá diferentes a los que usted esperaba. Todo tiene su lugar, todo tiene su tiempo. Siga adelante. Si usted es efusivo, adelante, hágalo. Pero no malinterpretemos la Escritura. El avivamiento que Dios da tiene un efecto y ese es el que estamos necesitando. Que tenga un impacto colectivo y social fuera de nuestras paredes de los templos. Y esto es lo que estamos queriendo el día de hoy. Hoy necesitamos más que nunca que la gente recobre el ánimo para escuchar la palabra de Dios y entonces saber a qué se refiere un avivamiento. Es mi deseo que Dios les bendiga, a mi familia, la familia del Valle de Ceniceros, mi esposa y mis hijos, mi grupo de trabajo, mi equipo. Les damos las gracias a Dios primeramente y a usted por su atención y por su apoyo. Quiero mencionar que si tiene alguna pregunta, alguna sugerencia, puede hacérnoslas llegar a través de estos medios. En el nombre de Jesús yo le agradezco a Dios y una vez más, hermanos, Dios les bendiga y siga adelante en el camino del Señor, siga avivado. Amén.